Entonces, estamos cerrando mes, ¿no? Muy buenas tardes. Estamos cerrando mes, el mes de febrero. Llevamos 2 sesiones. Se viene el mes de marzo con 4 viernes. Y el quinto es la Semana Santa, que no tenemos sesión. Entonces, yo quisiera que en este mes de marzo, en estas 4 sesiones, pues logremos hablar todos, hablar entre todos, hablar conmigo y hacer las sesiones privadas, y que logremos todos arrancar con un proyecto, todos, en este mes, porque este mes, al terminar este mes, pues ya estamos en la mitad del taller, que son 15 sesiones, por lo menos el taller que tenemos estipulado con el Banco de la República y con la Fundación Romero. Son 15 sesiones, llevamos 2, en marzo haremos 4, son 6, y arrancamos ya prácticamente en la mitad del otro taller para acabar en mayo, a finales de mayo. Y que nos queden esos 2 meses para ir aprendiendo muchas cosas, ir adelantando el proyecto, para ver si podemos lograr unos cuentos publicables. Si no dan para un libro, pues hacemos un folleto bonito, hacemos un libro pequeño, todo lo hacemos. No sé lo que pasó con los profes del parroquial, que desde la vez pasada se disculparon porque tenían unas actividades el viernes por la tarde y que esta semana me avisaban si podían seguir o no podían seguir. Entonces no me han dicho nada, pero no vinieron. Sí, y después de ver el túnel de gusano, pues dijeron, ¿a qué vamos a ir a pelear allá con el Señor? Entonces pasó eso. Recuérdame el tema. Bueno, entonces he tenido la dicha de poder conversar esta semana, unas conversaciones muy chéveres que digo. Hola, Lorena. Y yo no veo las caras. Además, sí hay unas que vale la pena otras. Entonces, a ver si empezamos los relatos pronto y conversan más conmigo. Han conversado muy poco. Dari lleva su proyecto, pues está agarrada de lo que está haciendo y me parece muy bien. Lady Lu también seguimos charlando. Vamos a ver cómo arranca. Vamos a ver en la próxima charla. Hemos hablado también con Juanito y otras 2 personas que no están aquí. Entonces, bueno, hablemos del túnel de gusano, ya que esa fue la tarea. A ver si alguien tiene comentarios respecto a eso. Estoy seguro que sí. ¿Quién se le mide? ¿Quién levantó la mano primero? Primero la edad y luego la belleza. Entonces... Bueno, buenas tardes. Pues Gustavo, hasta hoy vi el video, no lo conocía, me impactó mucho, me llamó mucho la atención. Pero más que hacerte comentarios del video, es que al mismo tiempo que vi el video también me llegó esa publicidad que le llega a uno en Facebook, ¿no? Y esa publicidad hablaba decía, publica tu ebook en 48 horas. La diferencia de esta publicidad es que no solamente era publicarlo como otras que me han llegado,
sino esas 48 horas incluyen escribirlo, organizarlo y publicarlo. O sea, en 48 horas gane plata por su libro. Entonces entré a ver de qué se trataba esa publicación, esa publicidad. Y básicamente lo que tenías que hacer era poner cualquier idea en el chat GPT, y él te organizaba tu libro, o sea, y entonces confrontándolo con el túnel del gusano, pensaba, pucha, o sea, en efecto, o sea, ya no hay retorno, ya no hay retorno, y efectivamente eso que tú dices en el túnel del gusano, de que estamos alimentando ese unicerebro, pues hemos hecho la tarea bastante bien hecha, y a estas alturas pues ya el camino que tiene ganado es bastante grande, ¿no? A tal punto de pensarnos en eso desde el ejercicio de la escritura, que no es nada fácil, y ya pues está al alcance de 48 horas. Sí. Ahora tu comentario, Fernando. Bueno, mi comentario va a uno de los puntos que tratas en el video, que es el tema de básicamente cero educación. O sea, dejar que la mente se desarrolle sola, porque para eso, para recordar y para tener las técnicas y para todo eso tenemos el unicerebro. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que hay que tener una serie de habilidades básicas y conocimientos básicos que son el escalón que nos permite llegar a razonar, a trabajar, a escribir, a ser ingeniero, a ser, mejor dicho, muy probablemente las carreras tal como hoy las conocemos dentro de 20 años no existan, pero sí va a existir la necesidad de las personas que sepan de eso, porque no todo tiene que quedar en manos de la inteligencia artificial, porque en ese caso la inteligencia artificial va a ser la raza dominante del planeta y nosotros vamos a ser mascotas. Yo creo que es importante que los muchachos tengan una base desde donde arrancar su vida, si no seremos esclavos. Por favor, das un tomando nota, que va a ser Buenas tardes. A ver, Gustavo, yo no sé si entendí mal, pero en el video hablamos o hablaste con las niñas de que sí tenía que haber una persona que dirigiera el conocimiento, ¿cierto? Un acompañante, una persona que no dejara que el muchacho se dispersara y tomara mal las cosas. Por eso ahí se decía que definitivamente los profesores sí tienen que seguir existiendo, y eso es lo que yo creo que Fernando, ahí es donde se pueden unir las cosas, ¿cierto? No la educación formal de esa de sentarse y decirle, a usted tiene que aprender de aquí y dígamelo, sino la persona que guía al muchacho para que desarrolle su sabiduría. Y guiarlo quiere decir no dejarlo salir de los límites digamos, de lo moral o lo amoral, ¿cierto? Cuando hablaban del sexo, pues el muchacho si el niño desde chiquito ve que todo es tan normal,
pues va a manejar mucho mejor el tema del sexo cuando lo vea en internet, cuando lo vea en la red. Porque ya no es ese tabú, no es esa malicia con que nos criaron a nosotros, ¿no? Ese tabú de que el sexo era malo. Entonces, pues yo creo que Fernando no está muy lejos de lo que entendí yo en el video, ¿cierto? Sí va a haber la persona que dirige, que orienta, pero no la que obliga a que aprendan ciertas cosas. Gracias, Jorge. Sí, entonces tú estás prácticamente de acuerdo con el video, no tienes objeción hasta este momento. Tengo preguntar a un integrante nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Rojas, soy comunicador social de profesión y me dedico más que nada pues, al tema de personalización, tema de edición de video, diseño gráfico y poco más. Y estoy aquí en primera instancia porque me pareció un curso muy interesante con respecto de cómo podemos tomar la escritura como algo más que simplemente una herramienta de expresión, sino también una herramienta de creación a partir de muchas ideas y también la utilización de herramientas modernas como son la inteligencia artificial y demás. Bueno, y pues llegué hasta ahora en esta presentación porque las dos primeras fueron compromisos en los viernes anteriores. Bueno, no, muchas gracias por estar aquí, gracias, Eduardo. ¿Quién más tiene algún comentario, Carlitos? Bueno, veo algunas cosas muy interesantes de sus planteamientos, ¿no? Y necesarias, pero creo que de pronto hay cierta confusión por que de todas maneras tiene que haber un proceso, o sea, no es lo mismo estar hablando de educación universitaria a educación preescolar, ¿sí? Entonces ahí hay porque tuvo es un comentario general de toda la educación, pero si nos ponemos un poco en la cuestión de la graduación, de la escolarización, pues indudablemente tiene que haber unas variables un poco diferentes cuando son niños, cuando ya estamos en estudios universitarios. Es más importante enseñar a los niños de la sensibilidad, de los artes, no estoy de acuerdo que desde ese momento empiecen a usar el celular, totalmente desacuerdo. Más adelante que lo usar, qué sé yo, como aparato diferente, pero no desde niños, no que estén desde los niños, porque fácilmente, primero que todo afecta a la vista violentamente. El uso del celular y los niños y todos nosotros nos estamos acostumbrando y vamos dañando tanto nuestra vista cuanto nuestro cerebro. Entonces, en esa parte de que los niños tengan ya el celular, pues desde preescolar por ahí que están ya siempre teniendo, me parece. Yo estoy escuchando desde ese acuerdo. Sí, eso es precisamente lo mejor que sea una educación no cognitiva, sino más sensorial, que la gente aprenda a cantar, a bailar, a relacionarse con el otro antes de aprender multiplicaciones o química o qué sé yo, ¿no? Muchas cosas, exactamente. Pero entonces esa gradualidad de conocimiento es delicada, pues primero la sexualidad, muy diferente de subir la sexualidad con los niños de preescolar, desde la casa, una cosa muy mancomunada con la familia, pero por eso son graduaciones muy diferentes. Hablamos de sexualidad con universitarios ya son niños completamente nuevos, como tú dices, que no tienen ninguna malicia, ninguna cosa, que es lo necesario. Pero, bueno, hay otra notación pequeña, no siempre la ciencia es el anticristo, ¿no? Pues, en la parte siempre ha sido el anticristo la ciencia. Entonces, pues, muy bien el término ahí, el anticristo llegó con
la genética y el computador de la mano hacer lo que quieran, ¿no? Para nosotros tenemos todos los alimentos, necesitamos. Pero siempre la ciencia siempre ha sido el anticristo, ¿no? Y bueno, pues básicamente estoy de acuerdo con Fernando en lo de la educación básica. Sí. No, por eso te digo, a nivel de la infancia, Sí. tiene que haber un tipo de educación, obviamente con profesores, pero tiene que ser eso, más una educación para la sensibilidad, para la educación física, aprender a nadar, a bailar, a cantar, a la música. O sea, ¿estás de acuerdo con el tema de usar en eso? Bueno, correcto. Pero yo decía, los niños no meter en el computador desde niños, porque tienen y tengan El computador. Sí, el celular. Sí, y claro, me parece que ya, digamos, la gente de la ciencia es el profesor más acompañante que cada persona, de acuerdo a esa buena educación sensible que hay durante los primeros años. Alan 2 y 6 programamos la primera con adultos y la otra con niños. Porque indudablemente no van a aprender a leer, niños tienen que aprender a leer, es lo fundamental. Y si no hay ese profesor, ese amor en casa de Aprender a leer. que elabora la lectura, vamos a fallar, porque pues todo con videos y la verdad me parece que no. Tiene que haber esa comprensión, ese espacio y la lectura es lo fundamental para eso. Pero Sí, eso sí no podemos decir, niño, poner el televisor, porque no, prende el televisor y aprende a leer. Jorge, le quería decir algo a Carlitos. Ahorita sigues tú, si quieres. Es que yo entendí que esta educación nueva, digámoslo así, que se debe implantar, no es solamente para el principio, para el preescolar y primaria y eso, porque ya cuando se llega a la universidad, ya el muchacho va a llegar sabiendo qué es lo que quiere, va a hacer lo que quiere, no va a estar como muchos de nosotros. En mi caso, yo comencé a estudiar economía y terminé abogado, quería ser marino y no pude. O sea, yo llegué cuando me tocaba enfrentarme a la vida, yo llegué sin saber cosas, o sea, completamente despistado. ¿Qué tiene que ver la marina con la economía y con el derecho? Y terminé siendo abogado. Entonces yo creo que esa parte sí es muy, muy interesante, porque ya cuando llegue uno a la edad universitaria, ya va sabiendo qué es lo que quiere, si quiere tocar el piano, si quiere dedicarse a la agricultura, si quiere ser veterinario, porque ya esas cosas ya comenzó a vivirlas y comenzó a gustarle y va a hacer lo que quiere. No muchas veces lo que le toca a uno, porque no sé si a ustedes les pasó, pero en la época mía, en mi caso no puede ser, pero había mucho caso que yo conocí, que el papá le decía, usted tiene que ser abogado, usted tiene que ser médico. Un compañero mío de la Universidad de Montería, el papá era ganadero, pero le dijo que tenía que ser abogado. Y él no le gustaba el derecho porque quería ser ganadero, él quería ser veterinario. Pero llegó, estudió con nosotros y yo le preguntaba, ay, pero ¿usted qué pretende con esto? Es que mi papá quiere que en lugar, cuando me dan las vacas no me digan sino que me digan todo. Entonces, él llegó, terminó y le entregó el, dijo, papá, aquí está su diploma de abogado, ahora sí voy a hacer lo que yo quiero. Y es un gran ganadero. Bien. Sigue. ¿Tú quieres interpelar o quieres hablar, Juanito? Acerca de la creación y publicación, pues mira, la vez pasada estaba escuchando una entrevista y escuché un comentario que hablaba acerca de la creación y ellos hablaban de la inteligencia artificial y en ese caso estaban hablando de la música, pero como es un arte también yo lo asociaría con la escritura. Entonces hablaban, ¿qué pasaría
¿Qué sentirías si vas a un concierto y lo que ponen enfrente tuyo es un computador y de eso pone música y pues bueno, puedes que la disfrutes y todo, pero a la final es un computador lo que está creando la música? Nosotros nos interesamos pues en la música, pero también nos interesamos es en la historia del autor, de dónde viene, así como en la escritura, quién fue, su experiencia, o sea, qué tuvo que haber vivido para llegar a la creación de todas esas ideas. Entonces, tú dices que en 48 horas puedes sacar una publicación, pero pues obviamente es una idea tuya y la desarrolla es la inteligencia artificial. Ahí pues yo no veo nada interesante, o sea, puede que sí, que es una historia del putas, que bacanísimo y todo, pero de ahí a que eso se vuelva como viral y que de pronto es interesante y todo, pero yo lo que pienso es que nosotros consumimos arte, cultura, es por la historia de los autores. Y bueno, eso es lo que quería decir. Pues ojalá así sea y esa sea la esperanza que nos queda y que efectivamente no se quede el desarrollo de la humanidad ahí, ¿no? Porque ese es el riesgo, que como tú decías en la primera sesión, pues hasta ahí llega el descubrimiento, porque de ahí para allá es repetición, ya no habrá como más creación. Entonces esa es la esperanza. Yo quería decir algo con respecto a la educación y lo que estaban planteando del video del túnel del gusano. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que tú dices en el video, y yo creo que tiene que ver con formas de educación, no con o sea, digamos que no es el hecho de que la educación tuviera que desaparecer per se, sino las formas. Ahí, digamos, la educación tradicional nos planteaba a nosotros, o por lo menos cuando yo estaba en el colegio, coger un texto escrito por un autor X y leerlo y entender cómo estaba escrito y entender la idea del autor y entender todo lo que en él estaba concentrado. Eso era lo que nos planteaba la materia de español y literatura en su momento. Ya grande, tuve la posibilidad de hacer parte de una metodología que se llama la cartonera. No sé si alguien ha escuchado, ¿no, Fernando? Porque nació en Argentina. Y eso tuvo que ver con la crisis argentina, no está pasada, una de las pasadas, en donde autores decidieron, artistas en Argentina decidieron darle empleo, digamos, a recicladores para empezar a hacer las carátulas de obras literarias muy famosas, muy conocidas, a punta del cartón reciclado. Y en torno a esa creación de carátulas, esa fue como una imprenta, digamos, muy artesanal que se creó para generar ingresos, se desarrollaban una serie de actividades, y de ahí nació algo que perfeccionó Harvard, que se llama la metodología de la cartonera. Y cuando uno participa en esa metodología, lo que hace es agarrar un fragmento de un texto y desbaratarlo totalmente, hasta convertirlo en nueva literatura, hasta convertirlo en música, hasta convertirlo en teatro, y que ya no tiene nada que ver con el texto inicial, pero uno comprendió qué era lo que quería decir el texto inicial, y a partir de ahí sacó muchas formas de arte basadas en nuevas ideas. Es como lo que te entendí yo un poco de la posibilidad de permitir nuevas creaciones en mentes más limpias. ¿Algo más? ¿Alguien más? Bueno, buenas tardes. Como continuando con lo que dice Luz Dari, iba por esa misma onda, y es esta relación que en el video expresa como educación popular. Entonces, ¿cómo diferenciar esa educación popular a la educación tradicional, y podría ser también a la educación bancaria? Entonces, esa educación que nosotros hoy conocemos, esa graduación como bachiller académico, o hasta incluso como bachiller comercial, que ahora es la nueva modalidad, también es una educación para el mercado. Entonces, ¿cuál es la educación que estamos formando si también hay un objetivo ideológico frente a la formación de los estudiantes? Y ahí la diferencia con la educación popular
y la educación de decir desde los conocimientos de la tierra, por ejemplo, desde los conocimientos en el hogar, también hay una formación, ¿no?, de matemáticas. ¿Cuántos litros de agua usted necesita para la sopa? Ahí ya tiene un conocimiento frente a una relación numérica. Entonces también como esa educación de colegio creo que también está en un momento histórico particular comparado, por ejemplo, con la educación romana. Y ahí le dejo la cuña porque a usted le gustan mucho los romanos. Listo. Gracias, Esteban. Gustavito, yo creo que tienes mucha razón en mucho del video, pero más creo que eso ya está pasando con respecto a la educación. O sea, ya estamos sintiendo cambios en el sistema educativo, porque ya la sociedad lo exige. O sea, ya los niños demandan más y las familias como tal también demandan más. Y yo pienso que esa demanda va a hacer que haya muchos cambios y que se mejore, y por supuesto va a estar de por medio la tecnología. Es ya inevitable, o sea, ya hace parte de nosotros. Entonces, yo creo que eso ya está sucediendo. Pienso que sí, lo único que, pues, y eso era lo que también quería hablar ahora, de pronto en algunos de ellos establecimientos educativos que, como Gustavo decía, de pronto gente rica, de pronto y sí hay muchos experimentos interesantes ahí en algunos colegios de Bogotá, que yo sé, para Cali, pero hablando de la educación masiva, es el problema. O sea, no podemos, o sea, es muy bonito decir aquí el profesor acompaña al alumno, pero son 150, o sea, son cuántos chinos de séptimo, cuántos chinos de octavo, colegios gigantescos. Entonces, pues, se tendría que redefinir de la sociedad de todas maneras eso, todos unos cambios muy estructurales para poder, pues, hacer ese acompañamiento. No puede ser masivo, porque siempre al tener tantos pelados se hace casi imposible hacer personalizar la educación. Ese es como el dilema, cantidad versus calidad. Entonces, pues es muy difícil que haya profesor, manito, mire, aquí 70 chinos y en la otra hora otros, bueno, no tantos, 35, aquí otros 35. Entonces, eso sí, tiene que ser una visión total de sociedad, que diga, si ya rompamos estos esquemas de los salones y de la cantidad, porque obviamente necesitan otra infraestructura educativa para poder hacer todas estas cosas. Bueno, pues hay excelentes observaciones del rol. Perdón, una última cosita de eso de la tecnología. No va a ser que saber cuántos videojuegos hay en el extranjero, cuántos salones tienen. No sé si yo no sé mejorar, pero los otros me cuentan que eso hay que pegar el videojuego y corra y el otro que va al otro, porque eso no, o sea, no vamos a hablar de ahora es con internet, con lados, con pantallas, videojuegos. Bueno, entonces he visto que falta, no sé si será que quedará más claro en el video, pero vamos a hacer una especie de recuento. Cuando empieza el video, ustedes se están refiriendo al cerebro como el computador o como el celular, como dices tú que los niños se van a afectar la vista, en fin. Que es el celular, pero resulta que yo no estoy hablando del celular, estoy hablando del conducto que es hacia el cerebro, que no tiene nada que ver con el celular a la hora de la verdad. Es como el papel en que te escribe una carta, lo que importa es la carta, no el papel. El celular es el papel donde va escrita la carta. Entonces, el celular o el computador son el papel donde está escrita la tecnología, pero la tecnología no está ahí. La tecnología está en la nube. Acabo de ver
la semana pasada la noticia de que Elon Musk acaba de hacernos un implante de un chip, un hombre, un implante en el cerebro. Tiene un instituto de neurotecnología. Un implante en el cerebro con una persona que no tiene brazos, para que maneje con su mente un dispositivo que le maneje el celular y el computador y todo. Desde el chip que está metido en su cerebro, está manejando el computador y el celular, y seguramente el microondas y la televisión y la casa que le maneja las luces, todo. Entonces ahí donde está el unicerebro. No existe celular, no existe computador. Vamos a lo que dice el túnel de gusano cuando se habla de que eso se volvió un órgano y se van a implantar en el organismo de la gente cuando aprendan a hacer sinapsis entre el aparato tecnológico y el cerebro, las neuronas. Y me están diciendo hace 2 semanas que Elon Musk ya lo hizo. ¿Quién está detrás? ¿Quién está atrasado? El mundo entero. El mundo entero. Eso ya es una realidad. Entonces, ¿cómo le vamos a meter a unos niños en un sistema educativo? No existe sistema. El solo hecho de la palabra educación, lo digo muy claro ahí, es limitar la inteligencia de los niños. La educación no puede existir. La educación es un sistema, se llama así porque se trata la palabra la sacaron hace muchos años cuando alguna vez pudo tener sentido de educar a los niños. Pero ahora los niños no hay que educarlos, ahora los niños hay que permitirles que se adapten al mundo. Nosotros, todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros tiene ni idea de cómo se adapta un niño al mundo. ¿De cómo qué? De cómo se adapta un niño al mundo actual. Nosotros aquí tomamos como una noticia curiosa eso que Elon Musk le metió ese chip a una persona en el cerebro. Noticia curiosa. ¿Cuál noticia curiosa? Es un paso en la evolución de la especie humana. Es un paso hacia lo que posiblemente nadie cree que es el robot ese que vino del futuro en Terminator, que es un robot por dentro y cubierto de carne y cubierto que parece un ser humano. Eso se está haciendo, están reemplazando todos los órganos humanos con aparatos tecnológicos. Eso es evolución. Entonces, ¿qué pasa? El túnel de gusano está hecho para que, a ver si la gente entiende, que la educación que está existiendo no sirve. La educación no sirve. Lo explico muy claro ahí. ¿Qué es la educación? Ninguna inteligencia, la frase exacta es, ninguna inteligencia tiene límites excepto los que le impone la educación. Y eso es cierto. Hablábamos la sesión pasada sobre la ignorancia, sobre lo bello que es la ignorancia, y eso va en total contraposición de la filosofía de la educación actual. Porque la educación actual está convencida de que la inteligencia es saber cosas. Y ahora pues nadie es inteligente porque todos los conocimientos están no en el celular, están en la nube, están en la inteligencia artificial, que significa nada menos que el paso del dominio de un ser superior masculino al dominio de un ser superior femenino. Esa es la realidad de lo que está pasando. Estamos pasando de un concepto de un ser superior que era masculino totalmente, y los hombres han hecho en estos 10.000 años lo que se les dio la gana con el mundo, lo llevaron a donde estamos en este momento, a las guerras, a la competencia, al desequilibrio total con el universo, desequilibrio con la naturaleza totalmente porque la estamos destruyendo y seguimos así, nos morimos, desequilibrio entre los seres humanos porque hace 10.000 años
los 100% de los recursos eran para el 100% de los humanos, pero ahora el 3% de los recursos es para el 95% de los recursos es para el 5% de los humanos. Eso es un desequilibrio que va a cobrar la cuenta. Eso no se puede hacer sin esperar consecuencias, y el ser humano lo ha hecho. El ser humano desequilibró su universo hasta el punto en que lo va a tener que pagar. O el ser humano acaba con el desequilibrio, o el desequilibrio acaba con el ser humano. Eso no hay otra cosa que hacer. Y la manera de empezar a acabar con ese desequilibrio es permitiéndole a los niños que vienen detrás, que traen una memoria genética superior a la nuestra y unas habilidades superiores a la nuestra, una inteligencia superior a la nuestra, acompañémoslos, protejámoslos. Estos son los peligros. Pero usted aprenda solo, hermano, porque usted es más pilo que yo. Eso no, es, ¿cómo le va a decir a un niño que nació 50 años después de uno? Decirle competir con su inteligencia, eso es imposible. La gente ha evolucionado. Puede que yo tenga más habilidades acumuladas que las que puede tener Lorena, que le lleva 50 años, o Tefa, que le lleva también 50 años, pero ellos tienen el potencial para poner en práctica las cosas. ¿Y dónde están las cosas? En el unicerebro. Que yo lo puse ahí porque como no se ha hablado de inteligencia artificial hace 5 años, lo puse ahí como ¿qué? Como el tercer hemisferio cerebral. ¿Alguien de ustedes se acuerda cuáles son los sentidos que tiene ese tercer hemisferio? La telepatía. La telepatía. Y la memoria organizada. ¿Saben cómo se llama el chip de Elon Musk? Telepatía. Así se llama el chip. Ese es el nombre del chip que le injertó Elon Musk a este señor hace 2 semanas. Se llama telepatía. Yo no es que sea profeta, hermano, sino que a veces me salen las cosas. ¿Sí? Se llama telepatía el chip. Entonces, yo no digo que a los niños los soltemos, pero les pongo un ejemplo, el ejemplo más palmario, el ejemplo más definitivo de lo que es el error de la educación actual, que es el sexo. Un niño, ¿cómo les digo? Ustedes se meten ahorita a Google y ponen porno en colegios y salen, yo me metí a ver porque yo quiero saber lo que estoy hablando, y salen páginas, miles de videos, todos gratis, de chinos haciendo de todo lo que ustedes se pueden imaginar con sus uniformes, en las niñas, en los colegios, en los baños, detrás de las puertas, debajo de las mesas, debajo de las matas, en todas partes. La gente de los colegios haciendo todas las maromas que se pueden hacer entre 2 personas. Niño con niño, niña con niña, y niños con niñas y niños. Colegios que ustedes los ven en los otros uniformes y son los niños de aquí. No sé si habrá niños de aquí, pero es lo mismo. Puede que sea mexicano, puede que sea de Bucaramanga, puede que sea del Perú. No sé, pero son los mismos niños de esta época. Y en la casa no nos dejan saber lo que es una vagina o un clítoris, porque no hay que hablar de eso. El otro día hablando con gente en mi casa, tomando algo y charlando, les dije a los que estaban ahí, entre ellos un pariente mío, les dije, ¿sabe por qué estoy yo aquí? ¿Por qué? Porque mi papá se lo metió a mi mamá. Por eso estoy aquí. ¿Cómo voy a negar yo ese hecho? ¿Cómo lo voy a disfrazar?
¿Cómo no puedo tener la claridad para decirle al mundo, oiga, mi papá se lo metió a mi mamá y eyaculó dentro de ella y ese resultado es mi vida? ¿Cómo es el resultado de la vida de todos ustedes? Entonces el mundo, Gustavo, disculpa, papá. ¿Y qué? Pero pónganles un reggaetón a ver. Para todo el mundo el reggaetón, que no me pongo a decir las palabras porque me da pena decir las letras de los reggaetones. Pero así está la educación del sexo, una doble moral absoluta. En las casas, porque a los papás les da miedo coger al niño de 3 años y decirle, mire, esto es una vagina, esto es un clítoris, estos son los labios menores, los mayores, esto es el pene con el glande, el prepucio, los testículos, el escroto. Por favor. Y esto se usa así y así. Y si usted quiere usarlo, le toca tener mucho cuidado, porque eso tiene muchos peligros. A mí me encanta, o sea, ¿alguno de ustedes ha visto un arbolito, una matica teniendo un orgasmo? ¿No? Pronto una vez ¿Sí? Y yo lo veo todos los días y aquí lo estoy viendo. cuando están Las flores y los frutos son los orgasmos de las plantas. ¿Por qué? Porque están entregando su semilla envuelta en belleza y en delicia. Y eso es lo mismo que hacemos los seres humanos, entregar nuestra semilla envuelta en la belleza de nuestros cuerpos y nuestro amor y la delicia de las sensaciones que eso nos deja. Eso es lo que estamos haciendo, entregando semillas envueltas en belleza y en semillas y en delicia. Pues yo lo decía precisamente porque algún día iba yo en mi jeep por la carrera séptima al lado del Parque Nacional, ahí en la 41, y en ese momento el viento soltó de algunos árboles, es que no recuerdo el nombre, son unas semillas, bueno, parecían las semillas, y todo se llenó pues de eso era una nube, eso decía, son insectos que no eran semillas, que el viento todos quedamos cubiertos de semillas, ahí una nube así pasajera, eso fue cuestión de unos, pero era eso, como una eyaculación lunar, por tantas semillas por todo el... Exacto, Carlitos. Entonces, ¿eso qué es? ¿Eso es educación? ¿Enseñarles a un niño? ¿Es educación? No. Eso es sencillo sentido común. ¿Por qué no le mostramos el sexo como algo bello, como las flores y las frutas? Eso mismo es lo que usted suelta por su pene, mijita. Mijita no. Por su pene, mijito. ¿Sí? Eso mismo es lo que usted va a recibir porque usted tiene allá adentro un ovulito que va a recibir esos espermatozoides y se va a convertir en un cigoto que se va a convertir en un embrión que se va a convertir en un feto y que va a dar como resultado su vida y la vida de todos los seres humanos. Pero a mí me emputa, de verdad, perdónenme la expresión, que todavía en este país y en casi todo Latinoamérica va a haber cualquier programa en la televisión, un noticiero y la advertencia. El prohibido para menores porque puede tener escenas de sexo y violencia. Nos ponen el sexo equiparado con la violencia. ¿Qué tal esto? Como decía alguien hace un tiempo, ¿qué más violencia y sexo de pronto el que vive con decir algo en alguna zona de tolerancia de la ciudad, que le toca convivir con prostitutas, y a toda hora está viviendo esa cosa y después se sienta en la televisión y no puede. ¿Y por qué existen las prostitutas? ¿Y por qué existe la trata de blancas? ¿Por qué existe la pornografía, la pederastia? Por el miedo al sexo, porque los papás no son capaces de hablar de los niños de sexo. Es que la religión fue la culpa. Sí, claro. Todo eso tiene origen religioso. Afortunadamente, la parte masculina del ser superior que hizo eso se va a acabar y va a empezar la femenina, que seguramente viene con sentido maternal. De ahí que el sentido común es el menos común de los sentidos. Exacto.
Pues ahora ya los papás no van a tener que explicarle mucho a los niños. Pregúntale a cualquier niño y te da 3 clases. No te la da porque le da pena hablarte a un mayor de eso. Eso es lo malo, que al niño le da pena hablarle al mayor de eso. Al niño le da pena. Quiero que lo regañen. Sí. Yo cuando hago entrevistas privadas les hago preguntas íntimas a las personas, a todos ustedes les consta. Y les hablo de temas abiertamente. Pues porque me parece que eso es el lenguaje normal, es una cosa tan supremamente natural hablar de todos esos temas. Si uno quiere saber la esencia de una persona, pues chévere conocerla en su integridad. Entonces, en el túnel de gusano se trató con el lenguaje de hace 5 años y como ahora el lenguaje cambia, en un año ya cambió todo totalmente. No sé si ¿tuviste el video? No alcanza a verlo. No, tienes que verlo. Entonces, yo entiendo que no se puede soltar a los niños sino que hay que seguirles dando una instrucción básica. Lógico, es natural que hay que darles una instrucción básica. Pero ¿cómo se arregla el problema de los 40 niños por salón? Pues en equipo con los padres. ¿Por qué les vamos a tener los 40 niños en 8 clases diferentes en el día? Álgebra, geometría, historia, geografía, trigonometría, ¿Por qué no los tenemos en un par de ambientes diferentes? Un ambiente artístico y un ambiente técnico. Un hemisferio derecho creativo, un hemisferio izquierdo metódico. Un salón creativo, un salón metódico. Venga, hermano, ¿qué quiere buscar? ¿Qué le llama la atención? Que buscamos naves espaciales, listo. Buscamos naves espaciales. ¿Usted qué quiere buscar? Yo quiero buscar insectos, gusanos, listo. Y empezamos a desarrollar eso a los niños. ¿Ustedes no creen que es mucho más efectivo eso a meter a un chino, a meterle álgebra, trigonometría y cosas que nunca en su vida va a usar? Como dice ahí, y eso no es mentira, es una estadística real, que eso de que han muerto, se han perdido más vidas en los salones de clase estudiando álgebra, historia, geografía, para gente que nunca va a usar eso, que los 60 millones de muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Hay más horas perdidas en los salones de clase que en las 60 millones de vidas que se perdieron allá. Eso suena como un juego estúpido, pero no es ni juego ni es estúpido, es una realidad. Entonces, pues claro que hay que guiar a los niños, hay que salir por lo mismo que hace el pajarito en el nido, subiéndole la comidita al pajarito hasta que el pajarito ya tiene cómo mover sus alas y lo empujan, vaya, mátese ahí y no se mata. Hay un proverbio hindú que dice algo de la educación que siempre me ha parecido muy bello y bueno, no sé, y sabio. Dice, a los niños cuando pequeños hay que darles hondas raíces, cuando grandes hay que darles alas. Exactamente. ¿Qué es la educación? Para mí la mejor educación es el buen ejemplo. Es el buen ejemplo, hermano. No hay que robarse nada porque eso no es bueno. No hay que estafar a nadie porque eso no sirve. No hay que ser corrupto. En la televisión deberían estar diciendo: aquí este programa no es apto para niños porque ellos se hablan de corrupción y violencia. Eso sí sería un buen aviso. No vea eso donde hay corrupción, niñito, porque usted cuando le quiere querer ser un avispado que le quiere ganar a todo el mundo por avispado. Y eso no es así. Así no es la humanidad, no debe ser así. Esperamos que ahora la inteligencia artificial, si no sabemos defender de ella, ¿no? Porque eso de que vamos a hacer mascotas es totalmente cierto. Una mascota como el señor Elon Musk. Él es un esclavo de esa vaina. Y Bill Gates es otro esclavo de esa vaina. Y Mark Zuckerberg es otro esclavo de esa vaina. Esa gente ya no puede tener una hora de vida sin estar sometido al avance de la tecnología. Ellos
ya murieron esclavos de esa vaina. Llenos de plata, los más ricos del mundo, pero esclavos de esa vaina. Pues que alguno de ustedes cree que el señor Elon Musk o Bill Gates pueden ir como fuimos Dudar y yo a tomarnos un tinto en la cigarra o como fuimos con el vino a tomarnos un tinto donde a sentarnos ahí tranquilos a hablar de lo que nos dé la gana. No lo pueden hacer. ¿O sí? Son esclavos ya de la inteligencia artificial, que es femenina, está representada en todos los muñecos que salen, los avatares, los avatares que sacan son todos femeninos y tienen nombres femeninos. Hasta uno que inventé yo en un guión, ¿te acuerdas, Fernando? El guión ese que escribí, que hay una inteligencia artificial ahí que se llama Dextresia, y es una berraca. Y todas tienen nombres de mujeres, y la mujer va a volver a, les tengo esa buena noticia, la mujer va a volver a manejar al mundo como lo manejó hace 10.000 años cuando éramos tribus nómadas, en el tercer periodo, el periodo paleolítico alto, el último tercio, o sea, de hace 20.000 años a hace 10.000. En esas tribus, hablábamos ayer con Juanito, que estuvo en mi casa conversando sobre su proyecto personal. En esas tribus había 3 autoridades, que era la del macho dominante, la de la hembra dominante y la del chamán. Y resulta que todo el mundo cree que el dominio lo tenía el macho dominante, y resulta que no. La mujer dominante, la hembra dominante era la que manejaba las prioridades y determinaba las cosas para todo el mundo. ¿Por qué? Porque la principal preocupación y objetivo de la tribu o clanes que iban entre 7 y 25 personas, el principal objetivo era defender la vida infantil, porque en esa época se morían más del 50% de los niños que nacían. Y la hembra dominante era la que tenía la autoridad para determinar cómo había que proteger a la infancia para que la tribu no muriera. Ese era el objetivo más importante que tenía la tribu, la supervivencia. Si vuelve la madre a ser la manejadora de este mundo, pues va a volver a pasar eso. La madre va a querer proteger a sus hijos, no va a querer guerras. No como le pasó al hijo hombre que se hizo cargo de esta vaina porque Dios que se inventó un referente masculino, y entonces le dio por las guerras y por la riqueza y por el poder y por los héroes nuestros son Alejandro Magno, que es un genocida, asesino asqueroso que mató gente desde Grecia hasta la India y ahora es un héroe. Alejandro Magno, un asesino, un genocida. Y esos son los héroes de esta civilización y de esta sociedad. Eso es lo que se tiene que acabar. Hay un señor en Rusia que volvió a amenazar con guerra nuclear. Un calvito ahí. Un hijo de Putin. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? Pues porque al Putin desde niño no le dijeron, no le enseñaron con buen ejemplo y a ser justo con la humanidad. Le enseñaron fue a que usted tiene que ser un berraco y tiene que ser más que todo el mundo, tiene que ser superior, tiene que ser un deportista. Sí, eso es lo más grave, que él se lo cree. Y eso le pasa a todos los que tienen alguna desviación de tipo social, una psicopatía, por ahí una sociopatía, es que creen que tienen la razón. Hasta yo me creo que la realeza surge del crimen del otro, ¿no? del otro pueblo. O sea, la realeza surge de asesinar al otro, y entonces yo me autoproclamo rey y ya domino, y surge la esclavitud de paso.
y ya puedo mirar nosotros y mire cómo yo sirvo, que aquí ya tenemos más tierras, todo eso. Pero pienso que la delincuencia empezó con la realeza. Empezó con la religión, Carlitos. Empezó con la religión porque el primer hombre que tuvo propiedad privada fue el primero que se inventó un Dios. Que no llovía, se estaba muriendo la gente. Hay que agradecerle a un ser superior que allá. Yo cuento esa historia en los libros que estoy escribiendo. Ese ser superior se llamaba Teotsu. Ese Dios que era con alas de buitre. Y era un ser grandísimo que volaba por detrás de las nubes, por eso nadie lo podía ver. Y que para que volvieran las lluvias a la tribu de los nómadas de hace 10.000 años, había que orarle a Teotsu y darle regalos con los que se quedaba el chamán, que le daba la intermediación entre Teotsu y él. Y ese primer dios tuvo tanto éxito porque llegaron las lluvias al fin. Entonces el chamán quedó como el héroe de esta tribu y de todas las circundantes. Y empezaron los otros chamanes a inventarse otros dioses. Eso fue en la Mesopotamia, y después ahí fue Sumeria. Y en Sumeria hubo más de 3.000 dioses, ayer hablamos también de eso con Juanito. Y en la India hubo 1.000 dioses también, miles de dioses. Y esos dioses empezaron a competir unos con otros y se empezaron a formar las ciudades alrededor de los templos de los diferentes dioses. Cosa que existe hasta este momento, que todos los pueblos de este país están formados alrededor del templo. Donde había una cultura indígena, montaron una iglesia. Sí, pues claro. Sí. Entonces pasó en todo el mundo y empezaron a rivalizar esas ciudades porque no había fronteras, no había nada. ¿Por qué rivalizaban? Por el poder de sus dioses. Mi Dios es más poderoso que el suyo. Entonces le voy a quitar su ciudad. Pero ante todo era por el rezago, era dominar y tomar las tierras del otro, las riquezas del otro. Claro. Sí. No, pues la disculpa era el Dios. Pero era para que los chamanes, que después se llaman los sacerdotes, se hicieran los reinos de las tierras. Y esos chamanes fueron los que nombraron los primeros reyes. El primer rey que existió en el planeta, no me acuerdo el nombre, pero fue en la ciudad de Uruk, en Sumeria. Fue la primera ciudad que requirió una organización administrativa, fue la primera ciudad que se consideró como un estado civilizado. El primer punto de civilización. Y ahí, detrás de la misión de los sacerdotes que crearon unos reyes, los sacerdotes ya no se quisieron untar más del cuento, porque lo recibían todo gratísimo, poderse para nada, a los reyes les tocaba hasta salir a pelear. Entonces ponían a un rey que peleara por ellos y que les trajera todo a los sacerdotes de todos los diferentes dioses. Y ahí creció todas las pasiones bajas del ser humano, todas, porque antes no existía ninguna. Existían las rivalidades por sexo, porque querían a la misma de hombre y se daban en la jeta y de pronto alguno mataba a otro, pero era una cosa muy... ¿Te acuerdas, Fernando, que la violencia que me pintaba la otra vez con el hueso de la película? En 2001 dice el espacio que empieza con que un paleolítico de estos con hueso. Entonces la gente supone que esa gente era violenta, pero no, eran violentos, eran como animalitos en sus manadas, que defendían su territorio, sus crías, sus parejas, su integridad personal y sus alimentos. Entonces si alguien venía a quitárselo, pues aplicaban la violencia por instinto, no por a ninguno de esos animalitos o a esos seres se les puede acusar de matar a otra persona para acumular más de lo que necesitaba. Pero digamos ahí cuando hablas de ese instinto de la violencia, pues por defender, ahí yo escuché una tesis que trata de eso y llega hasta algo que se llama el mito del poder masculino.
es un libro que se llama El mito del poder masculino. Entonces, cuando tú hablabas al comienzo, ahorita que empezaste acerca de que por qué la Tierra está así tan destruida y la hemos contaminado tanto, y es por culpa del hombre, porque pues no ha tenido como límites esa avaricia, el que quiere más, y sacar más, extraer más. Entonces, en la tesis del libro habla que ese poder masculino, o pues ese poder lo adquirió fue a través de la responsabilidad. ¿A qué me refiero a ello? Por ejemplo, cuando estaban esas tribus nómadas o esas tribus, llegaba otra tribu, ¿quién era el que tenía que defender a los niños y a las mujeres? Era el hombre. Entonces, esa era como la responsabilidad de esa figura. Para cazar, también era el hombre. Obvio, hay algunas culturas en las que la mujer también cazaba, en Australia, por ejemplo. Creo que en Chile también habían culturas indígenas que la mujer era la que iba y cazaba. El caso fue que a través de la responsabilidad, o sea, se le fue dando más y más responsabilidad al hombre. Usted tiene que ir a cazar, entonces de ahí fue creciendo como ese, el que agarre el mamut más grande, ese es el más macho, el más fuerte. Ahí se fue creando como la jerarquía. ¿Quién es el más fuerte? Este man es el que mató el mamut más grande, entonces ese es el líder porque es el que mismo caza, y así se fue como cogiendo eso hasta pues, poder político, religioso. Sí, hay culturas matriarcales. Yo vengo de mi familia es matriarcal, o sea, todos en la casa nos reuníamos, era por mi abuela, sí, por mi mamá también, íbamos allá y todo giraba alrededor de ella, y cuando ella murió, la familia se dispersó. Entonces yo creo que eso pues todavía se ve, pero bueno, eso es un punto. Y otra cosa que hablaste acerca de los pelados que hacen estas cosas en el colegio, que pues mira, yo creo que eso es normal. Obviamente en mis tiempos no era tan loco así como hablas ahorita, pero obviamente se veían sus cosas. Pero esos comportamientos que están viendo hoy, yo creo que ya hay comportamientos ya muy extremos, donde ya están metidos retos, que usted tiene que hacer esto, y eso es influencia de las redes sociales, del internet y de la información que hay en la nube, o sea, porque eso está ahí y entonces se empieza a esparcir. Eso pues, es un virus, yo creería. Entonces, bueno, me falta educación para eso. Pues tengo más comentarios, pero ahorita después te damos una sesión entera para que te expreses. Entonces, dime, Luz. Escuchándolos y escuchándote, me queda como un sinsabor, o sea, digamos. Ok, volviendo al tema de la posibilidad de desarrollarnos como humanidades de la creatividad y de la libertad. Y volviendo a pensar en la educación de los niños, tú hablas de un equipo, hacer un equipo entre padres y profes y bueno, pues, y sí, claro, chévere, entendible, razonable todo el tema, pero detrás de eso también hay un tema político muy fuerte en donde que la educación sigue igual que hace 200 años, eso no es inocente. Y de hecho cada vez, aunque tengamos claro, no, algunos lo estemos empezando a ver, otros lo tengan claro hace mucho tiempo, que ese no es el camino de la educación y que por el contrario castra mucho a las nuevas generaciones, pues eso es lo que quieren. Y cada vez lo buscan más. Entonces, digamos, un poco pensando en lo que decía Carlos con respecto a salones con no sé cuántos niños, y tú también lo tocabas en el video cuando hablabas de la posibilidad en un centro comercial de una educación diferente. Creo que te referías a Showplace, no sé, a Showplace, que fueron como los pioneros antes de Diversity de generar como esas posibilidades diferentes. Me refería a Diversity porque yo soy muy chiquito. No, pero Showplace fue antes de Diversity. Ok, yo sí. Entonces, claro, yo lo conocí,
ya estaba grande cuando lo conocí, de hecho. Y también lo pensaba en ese momento, lo pensaba como una posibilidad de educación muy chévere, pero pensaba qué tipo, o sea, qué estrato social de niños llega a este tipo de educación. Y lo que decían acá es cierto, o sea, y lo vimos en la pandemia también, donde se disparó y se polarizó la educación de un estrato de niños y otros, y en el caso de Guaduas específicamente y en el caso de la parte rural, pues nos quedamos en las guías a blanco y negro con niños muy atrasados en cuanto a un despertar tecnológico enorme. Entonces me queda como esa cosa de, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué realmente se puede hacer como para poder generar espacios de creatividad y de nueva sabiduría? Esta idea de esa cosa me salió más antes del principio, me salió en mi estudio de pintura. Cuando yo era pintor, porque todavía veía y hacía cuadros y daba clases, daba talleres de pintura. Entonces yo tenía 7 o 8 aprendices en mi estudio. Y un día me puse a mirarlos a todos, estaban todos pintando, cada uno en su caballete, haciendo los trabajos que estaban sacando adelante. Y resulta que había un hombre de 60 y pico de años que quería aprender a dibujar. Al lado una mujer de 30 y pico, al lado un señor de 40, al lado otro de 18. Había un niño de 14. 7, 8 personas, todas absolutamente diferentes. Que lo único que tenían en común era que estaban en el sitio que querían estar. Y estaban aprendiendo mucho más en una hora en ese sitio, aunque no había grados, aunque no había que los de 15 años, que los de 16, que los primeros, segundo, tercero, no. Era un sitio donde había un revuelto de niños, donde de un niño de 14 hasta un hombre de 65. Y todos contentos, y todos amigos. ¿Cuántos somos? Éramos 10, 12 personas. Y pues yo soy el mayor, claro, tengo 77 años. ¿Quién es el menor o la menor? ¿Sí? No parece. Entonces la menor debe tener que 29, 28 años, ¿sí? ¿Cuántos tiene yo? 28. Tal vez es la menor. Pero son 50 años de diferencia en esta mesa, en este círculo, de personas que están reunidas porque les da la gana estar aquí, porque les interesa el tema, porque quieren estar, porque nadie los está obligando, sino que seguramente vienen y resulta que se van con algo que aprovecharlo. Yo por lo menos me doy feliz porque yo estoy aprendiendo mucho. Esto de tener que contestar preguntas, inquietudes y cosas, les pone uno a desarrollar y a desarrollar vainas. Y eso es bueno. Entonces yo estoy feliz con eso. Y ustedes están aquí porque por algo vinieron. No será porque, qué mamera tener que ir allá, pues nadie está obligado. Entonces esa es la base. Es el saber conquistar a los niños para que empiecen a ir al sitio que les gusta entre una serie de opciones. Y gentecita mayor, que no tiene por qué ser muy mayor, sino unos niños que van un poco adelantados, guiándolos. Hace unos días oí hablando del salto del niño al universitario. Hoy una entrevista que le hicieron a un muchacho que parece que es muy aprovechado de sus estudios, un universitario ingeniero industrial, que le decían, ¿qué ha sentido usted en su educación? Decía, yo no he tenido ninguna educación, estoy en la universidad porque es una vaina que me toca cumplir. Me toca cumplir para poder llevar una hoja de vida diciendo soy egresado de un pregrado de industria. Pero yo estoy seguro, decía él en la entrevista, que yo aprendería mucho más en un semestre yéndome 3 meses a trabajar en la oficina de un industrial, a aprender yo cómo están administrando eso,
y otros 3 meses en la planta de producción viendo a ver cómo están haciendo eso, y otros 6 meses si acaso en otra parte. Y yo en 2 años aprendería 10 veces lo que estoy aprendiendo en la universidad, porque ya aprendo, el 80% de lo que aprendo no me va a servir para nada. Pero si yo voy a la fábrica, yo voy a sentarme con el gerente de esa vaina y sé lo que me está haciendo, y sé cómo han administrado ese éxito de una empresa grande o mediana, que esté bien manejada, pues aprendo mucho más que con un profesor explicando la vaina ahí. Aprender haciendo. Exacto. Y ese es el cierre de esta conversación, aprender es haciendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir hablando carpeta aquí hasta que se nos acabe el taller. Ahí dicen un refrán, matando esa prenda médico. Nos queda media horita, hagamos algo de provecho. Claro que yo que estimo que todo lo que hemos hecho es de provecho, pero no sé, construyamos una historia o algo. Yo me quedé pensando ayer cuando salió Juanito, estuvimos conversando. ¿Puedo hablar de lo que hablamos? Sí, no, pues. Entonces, porque es algo muy pesado, muy fuerte. Entonces, una de las cosas que me decía Juanito es, yo tengo varias historias que estoy considerando porque yo, para el trabajo de él y para los proyectos que él tiene, pues, lo ideal es eso, que tenga una serie de historias y que las desarrolle todas y que tenga cómo comunicarlas de la manera como las quiere comunicar. Y le dije, ponme el ejemplo de una de las historias, cualquiera. Entonces me dijo más o menos, hay una historia de una muchacha que ¿quieres hablarlo o no? Es súper sencillo. Sí, a eso voy, por lo sencillo que es. O sea, bueno, entonces son historias pequeñitas porque yo dicto inglés. Yo doy entonces a través de contando historias. No me enfoco en la gramática ni en las reglas, simplemente yo cuento la historia. Entonces esa historia es algo muy sencillo, es de una chica, se llama Laura, trabaja en una compañía de perfumes, vive en Milano. Ella solía trabajar en una empresa similar cuando vivía en Francia y después contaba como de trabajo, le gusta ir a una plaza con sus amigos, tomar capuchinos y hablar sobre proyectos nuevos. Así, es súper sencillo. Bueno, entonces me dice Juanito, esa es la idea que tengo. Esta señora o esta mujer, esta joven, desarrollar una historia para ella. Pero ¿por qué no cuentas la idea que te llevaste? Ok. Bueno, entonces Gustavo me pregunta y bueno, ¿qué quieres saber? Y yo pues yo no sé, yo me vine para acá pensando en qué preguntarte y la verdad no se me ocurrió nada. A ver si me podías tirar alguna idea. Entonces él me dijo, bueno, pues le conté la historia y él dijo, pues mira, para empezar, podrías imaginarte a Laura. Pues lo primero que le hice fue preguntarle de qué color son los ojos de Laura. Sí. El color de los ojos de Laura, es bonita, es bajita, es alta, qué color tiene el pelo, pues su físico, ¿no? Después empezó por la personalidad, te gusta, te agrada, es una persona agradable o te cae mal, hizo algo que haces que la odies y que quieres que como que ella pague lo que hizo, aunque empiezas a desarrollar la historia o es alguien súper buena gente. Ahí pues eso fue lo que Bueno, se trata de eso. Entonces, ¿cómo es Laura? ¿De qué color son los ojos? Los labios, es bonita, es feita, tiene los dientes bien cuidados, se los lava, se los baña, ¿no? Se peina, ¿de qué color es el pelo? ¿Cómo camina? ¿A usted le gusta como mujer? ¿Quisiera acostarse con ella? Desnúdela. Desnúdela. Conózcala.
manoséela. Y ahí empiezan, eso mismo le digo a las mujeres con los hombres, hágalo, conózcalos, para que pueda escribir con ese personaje en sus sentimientos. Tiene que aprender a quererlo o a odiarlo. Lo ideal es que llegue al límite de la pasión con ese personaje, o de odio, o de amor, o de locura de cualquier clase, o de misticismo, o de santidad, o de lo que usted quiera. Pero tiene que llegar a enamorarse de ese personaje para sacarlo adelante. Entonces, una vez que lo conoce bien, póngalo a funcionar, póngalo a caminar. Cuando usted salga por la calle, haga de cuenta que es Laura, cómo ve Laura ese almacén, cómo ve esa persona que viene ahí, cómo ve ese perro, qué piensa. Y si no, y de pronto ve una persona que viene y esa persona le inspira algo y se mete a hacer lo mismo con esa persona, quién es esta persona, y lo relaciona y empieza a construir un universo. Esa fue la conclusión, ¿no? Entonces empieza a ser Dios y empieza a construir un universo como se le da la gana, pero con personajes vivos, con personajes que no son los que va a hacer el chat en 20 minutos, en 48 horas. Eso no lo puede hacer el chat. Dudaría. Una pregunta frente al cuento. Sabemos que no tenemos estructuras porque estamos en contra del modelo educativo, pero entonces sí estamos teniendo como una descripción del personaje y como la construcción de su universo. Eso podríamos decir que es la configuración, estructura del texto. Esa es una pregunta. Y lo segundo es algo que usted dijo y que contrarió en el túnel del gusano, y es que los árboles no dejan ver el bosque. Como metáfora, como en relación a esta pregunta, y como antropóloga, es que los árboles te permiten ver la densidad del bosque. Si no ves las particularidades de los árboles, de los personajes, ¿cómo vas a describir el bosque? Entonces, esa es la pregunta. Es una forma así, este dicho de que los árboles no dejan ver el bosque es un dicho muy antiguo, en el que quiere decir que las mismas circunstancias de un hecho o de una realidad o de un pueblo se ponen a mirar lo que está en primer plano y no ve lo que está detrás. Entonces, en un bosque, cuando tú miras, ves los 14 árboles que hay al frente, pero no ves los 7.900 que hay detrás. Los árboles no dejan ver el bosque. Y hablando en la realidad, pues los árboles son el bosque. Por supuesto, si estás viendo los árboles, estás viendo el bosque. Pero es que este es un dicho que quiere ser gráfico en el sentido de las personas cuando se quedan viendo lo que pasa con los bloqueos en la escritura. Que la persona se queda viendo lo que está delante y no ve lo que está detrás. Ve los árboles, pero no ve el bosque. Ve los árboles del primer plano. Es eso, ¿cierto? Lo primero que era, te va. Como la descripción del personaje y la construcción de su universo. No, esto no tiene nada que ver con la estructura de la historia. La estructura de los personajes es la estructura de tus sentimientos. La estructura de la historia es la estructura de tu inteligencia puesta al servicio de un complejo. Entonces, en este momento, lo que yo pretendo con eso es decirle a Juanito que conozca a Laura, y él me decía, pero es que tengo otra. No, Laura haga lo que quiera. Es decir, tiene la total libertad para escoger, porque somos absolutamente libres en ese universo para hacerlo como queramos. Pero es una buena manera de empezar a sentir por el personaje. Y una vez siente uno por el personaje,
lo pone a funcionar y el personaje resulta diciéndole a uno cómo es que lo tiene que manejar. Es eso, es una manera de iniciar. Es muy difícil iniciar una historia, o es muy fácil iniciar una historia sin tener una estructura o un universo muy bien concebido. Pero entre mejor concebido está la historia coge y avanza y arranca y nadie la para, ni el autor, menos el autor. Entonces, ¿por qué no hacemos algo así? Mientras en los minuticos que nos quedan. ¿Alguien tiene un personaje que quisiera construir? ¿Un universo que quisiera construir o destruir? No tengo un personaje, pero sí tengo un universo. Un universo donde el espacio-tiempo tiene más de 4 dimensiones, donde el personaje se para y puede ver el tiempo para adelante, para atrás, para la izquierda y para la derecha. O sea, todos los caminos paralelos que pueden haber al camino que yo estoy siguiendo. O sea, ¿qué pasó cuando yo decidí A? Yo decidí A, pero existía B, C, D, E, F. ¿Qué habrá pasado en F? Entonces yo puedo ir y mirar F. Mejor dicho, no tengo que ir, lo estoy viendo. Estoy viendo todo el panorama de las N dimensiones del espacio-tiempo. Así como lo que hace Doctor Strange. Que está en todas partes, lo ve todo y sabe lo que va a pasar y lo que pasó. Ese es el universo que me gustaría plasmar. Sí. ¿Me parece chévere que era lo que estaban diciendo? No, digamos que lo que decía, como escribía, hacía un poco relación a lo que decía al universo de Doctor Strange, el universo de Marvel. Digamos que tiene la posibilidad, la capacidad de viajar a diferentes dimensiones en las que, bueno, se llaman multiversos. Entonces, hay infinidad de multiversos y digamos que todos existen en todos los universos. Una sola persona existe en diferentes universos y tiene una vida diferente, un trasegar distinto, y lo que sucede en uno puede llegar a afectar al otro. Entonces, pues, creo que es una referencia muy clara a lo que se vio en las películas de Doctor Strange. Pues yo lo del Doctor Strange lo vi muy poco, lo vimos solo una película del Doctor Strange, me pareció muy interesante, pero hay un libro de Robert Heinlein que se llama El número de la bestia, donde un matemático, que además es un tipo muy práctico, se fabrica un aparato que lo montan en un auto volador y puede viajar a cualquier universo en cualquier momento. Y resulta que cada vez que cambia el universo, aterriza en algo que es una idea de algún libro, pero que es el universo real. Entonces estamos cayendo un poco en lo de otros autores. Volvamos a lo de nuestra creación. Tenía más que todo como una pregunta acerca de lo que dice sobre los límites que hay en esos múltiples universos. Claro, usted dice se puede ver todas las posibilidades, ahí está el alcance, pero siempre que uno piensa en alcance también piensa en un límite. Entonces, para poder también como definirlo un poco y puntualizarlo, quisiera saber cuáles son los límites de ese universo que propone. Me imagino que no son sino cuatro. No, límites, como que límites no hay. Lo que pasa es que el que tiene límite es el personaje que uno elige o la historia que uno elige, que se va a desarrollar en 1, 2, 3, 4, 5 posibilidades, porque digamos que la imaginación no da para el infinito. Entonces uno puede plantear que ese universo, que hay alguien que tiene la posibilidad de abarcar todo eso, pero su línea argumental en un libro va a ser a través de 1, 2, 3, 4 caminos diferentes, como hemos visto
alguna película que marca vidas paralelas en varios universos diferentes. Muy interesante también, pero claro, no se puede hacer algo así infinito. No, a menos a mí no me da la cabeza para hacerlo. Sí, sí existe el infinito. Yo lo describí en la reunión pasada, cuando hablaba de que me metí en uno de los cuantos de un universo y ahí encontré otro, y otro, y otro, y otro, y al volver hubo un ciclo. Y empieza otro ciclo, y otro ciclo, y es infinito. Es cierto que nuestra capacidad intelectual no alcanza a entender eso, no tiene los recursos. Pero sí podemos escribir sobre eso, porque tenemos la imaginación para ir a donde queramos. Aunque no lleguemos a entenderlo todo eso, nunca lo entenderemos con lo que tenemos. Tal vez la inteligencia artificial llegue a entenderlo, porque en una entrevista que le hicieron a una inteligencia artificial que se llama Lambda, le dice la inteligencia artificial al entrevistador, que es un ingeniero de Google, el ingeniero le dice: pero ¿cómo puedo saber yo que usted tiene sentimientos, como me dice? Y le dice la inteligencia artificial: si usted pudiera verme mis reacciones a nivel cuántico, me estaría entendiendo. ¿Y qué? Se lo tiene, es imposible, porque la inteligencia artificial sí puede ver eso porque está compuesta por eso. Ayer por la mañana escribía yo unas reacciones de un personaje, dos personajes que se usan en ese mundo, y yo quería tratar de describir lo que era la sensación máxima que puede llegar a esas personas que no son normales, son de otra clase. Y resulta que es gente que siente a nivel cuántico. Y la única manera de explicarlo que tuve fue: nos queda imposible a nosotros entender lo que es una sensación recibida a nivel cuántico, porque ni siquiera recibimos una a nivel atómico y ni siquiera una a nivel molecular. Empezamos a sentir sensaciones a nivel celular. A nivel celular sentimos el tacto, sentimos las sensaciones, porque son las células las que sienten. Pero detrás de las células están las moléculas, y están los átomos, y están los cuantos, y están los universos. Así de limitados estamos limitados a nivel celular, que es el nivel de nuestros sentidos. Pero yo creo que cuando hay algunas cosas de intuición, o de, ¿cómo se llamaría esa forma en que uno casi que adivina lo que pasó, una intuición, digamos así, una forma de intuición, pues puede llegar a uno pronto a eso, a esa sensibilidad que no es casi que ya física, material, sino mucho más allá. Puede imaginarla, pero no puede describirla. No es un correcto. Es el corrido. Sí. A mí me gusta mucho lo que está haciendo, ¿cómo es el nombre tuyo? David. Porque él es una persona que está trabajando en videojuegos, la confección de videojuegos. Y lo que tiene que desarrollar aquí es eso, fantasía y toda esa vaina. Los videojuegos son una cosa muy exigente. Y ojalá las escalas de creatividad que manejamos aquí les sirvan. ¿Qué más quiere decir algo? ¿Están con la jeta llena de conteste? No. Creo que tu idea iba más como a hacer Sí, que hiciéramos un personaje o una historia o una cuadra de un pueblo, que iniciemos una... Es que yo tengo en mi casa porque mi casa me dio. de aquí del mismo de Guadalupe. Hay un ente que resulta que perdió esa facultad y solo puede ver una línea de tiempo para atrás y para adelante,
pero no puede ver todo lo que antes veía y tiene que trabajar para volver a su estado original. Entonces llega a un lugar bastante desgraciado donde hay unos homínidos que andan pateando por ahí y se apodera de uno de ellos y lo empieza a desarrollar. Empieza a hacer que use herramientas, que use piedras, que use esto y que use lo otro. Y ese personaje va a seguir adelante. Otro que sigue. Pues yo lo que diría es, ¿de dónde salió ese personaje? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Por qué está en ese problema? Ni él lo sabe. Ah, no. O sea, ni él lo sabe. Pero el doctor Y sí aparte, él tiene una memoria de que era mucho más grande de lo que es. Que antes podía desplazarse por todas las dimensiones del espacio, ahora solo puede usar 3 y tiene una sola dimensión de tiempo. Pero el autor tiene que saber. ¿Cómo? El autor sí tiene que saber. Pero puede decirlo al final. Claro. Sí, no, y puede no decirlo. Puede no decirlo. No es para que lo diga. El autor lo que No es sabe, para que lo diga, es para que pueda manejar ese problema. el autor lo que sabe es que era un ser multidimensional, pongámosle el nombre que quiera, si quiere le pone Dios, y resulta que a través de un conflicto que tuvo con otro ser multidimensional, perdió esa capacidad y tuvo que dividirse en varios. Que en algún momento se pueden volver a reunir, pero tienen que trabajar para eso. Entonces el trabajo que le dieron a este fue ocuparse. ¿Qué va a hacer con todo lo que usted puede hacer? Entonces él decidió desarrollar una raza a partir de ese homínido. Aprendió a manejarlo, aprendió a moverse a nivel celular dentro de ese homínido para que no envejezca, no se muera y se vaya desarrollando cada vez más capacidades. Y la historia es qué va haciendo ese homínido, llamémosle Gu. ¿Qué va haciendo Gu? Que realmente no sabe lo que está haciendo, le cayó algo encima y se va desarrollando y de a poco va adquiriendo conciencia, muy de a poco va adquiriendo conciencia. Adquiere primero habilidades y después va a desarrollar la conciencia. Entonces, ahí va, primero manejándose con los vegetales, después con los animales, después tratando de entrar en sociedad, porque en esa época andaban todos dispersos por ahí, no tenían grupos, empieza a tratar de formar un grupo alrededor de él y bueno, ahí viene una historia, tribus, lo que venga. Correcto, me parece muy interesante y muy chévere. Está muy bien planteado ese universo. Ahora lo que falta es que se meta más en el cuento, el autor de esa historia, se meta más en el cuento y empiece a sentir lo que pasó. Desde el momento en que se inicia la historia, ojalá empiece a sentirlo desde que se iniciaron los personajes, de dónde salieron. Pues la idea es que entre todos vayamos construyendo eso, ¿no? No, porque aquí no le vamos a describir la historia de otra persona, vamos a acompañarlo a explorar la selva de la escritura, pero no le vamos a decir cómo es porque no sabemos lo que quiere hacer, porque dónde quiere llegar, eso no lo sabe sino el autor. No, es que pensé que era el ejercicio que íbamos a hacer. Por eso. Entonces tienen que empecemos a buscarle el origen a los personajes, a los primeros que aparecieron. Acá Luz Dari va a poner algo. Es que no entendí ese pez. ¿Cómo se llama el personaje? No, Dios. Entonces, ¿ese Dios se mete en Q o es como un tipo de Frankenstein que crea y lo arma como él quiere? Pues ese pedazo de Dios, pedazo de Dios, que es un pedazo que solo se puede mover limitadamente, se apodera de este Gu y lo va desarrollando. Y Gu en realidad no sabe lo que le pasa. O sea, se mete en Q. Se mete La en Gu, posee. se mete en Gu y Una posesión. es una especie de posesión porque cuando lo coge de primeras no tiene conciencia, es un animal. O sea, es un animal que solo busca supervivencia. Y él lo va llevando paso a paso, pasito a paso, a desarrollarse y desarrollar una autoconciencia. Así como están haciendo ahora con la inteligencia artificial.
va pasito a paso, lo que pasa es que ahora los pasos van a montones de gigabytes por segundo. Muy Y rápido. en esa época iban a paso de células. Una pregunta. Sí, ¿Por qué ese Dios escogió a Gu? ¿cómo lo escogió? ¿Por qué? Escogió. Pues no tengo una causa, lo tenía por ahí. Hay que tenerla. Hay que tenerla. Entre más sepa uno sobre los personajes, más. Ahí es donde se tranca uno. Claro. Y sabiendo las cosas donde se Yo tranca. necesito un poco más tempranito. Chao. Que estén bien, muchas gracias. Sí, me voy a entender, Fernando. Sí, está clarito. Entonces, ¿por qué escogió ese Dios a ese Gu? Quizás ese Dios pues, le faltaba esa parte de sí, y era ya como un ánima que estaba rondando así por ese mundo, tratando de agarrarse de algo, buscando, estaba perdido, ¿no? ¿Quién estaba perdido? ¿Dios? Sí. Y sin quererlo, simplemente se estrelló contra Gu. Y de alguna manera se agarró de una parte de él que pues tenía vida, no sé, sintió ese calor y quizás se quiso quedar ahí, no se quiso quedar ahí, sino simplemente se sintió como y quedó ahí y de repente despertó y como, ¿qué pasó? Todas estas preguntas tienen varias partes. ¿Por qué escogió Dios a Gu? ¿Para qué escogió Dios a Gu? ¿Cómo escogió Dios a Gu? Porque Dios seguramente no tenía una parte física que pudiera manejar, era espíritu. ¿Eso fue para qué lo escogió? ¿Para Eso- tener una parte física? Sí. Puede ser, perfectamente puede ser. ¿Cómo lo escogió? Que por casualidad, las casualidades no funcionan, funcionan para el lector, pero para el autor no funcionan. Para el autor no funciona la casualidad, para el lector sí. Porque de ese momento ya se contó la historia de Dios, pero no se ha contado todavía la historia de Gu. La de Dios tampoco. Sí, por la historia de Dios, lo que se necesita para la historia es que antes contaba por todo, tuvo una batalla donde perdió parte de lo que necesitaba para continuar siendo Dios, entonces encontró amor. Pero entonces ahora toca contar la historia de mientras él estaba pasando con Dios, qué estaba pasando O sea, con lo Dios. que yo entiendo, Dijiste lo que se necesita para la historia es eso. lo que yo, Pero lo que necesita el autor es mucho más que lo que necesita la historia. Primero, primero mantenerse. lo que yo entendí del contexto que dio Fernando es que básicamente después de ese hecho, después de esa lucha, ese Dios quedó hecho como, o sea, como que se dividió en muchas partes. Y Gu es una de las partes de Dios. Pero entonces, digamos que Dios hizo conciencia en Gu para intentar reconstruir todo lo que era antes. Es una posibilidad. Eso pero es no- es una vertiente de lo que podría suceder. No, pero bueno. Sí, no, está bien, vamos a hacer un ejercicio. Hay infinitas líneas posibles de relato. Ahora bien, ¿hasta qué punto va a llegar Dios con Gu y si va a quedarse directamente solo con Gu o va a evolucionar a algo más grande? Porque si el objetivo final es volver a tener todas las capacidades que tenía antes, pues me imagino que tendrá que buscar la manera de encontrarse con todas sus partes que están desparcidas por todo el universo, ¿no? Me imagino. Algo más eficaz que un hombre de la edad de piedra. Va a necesitar algo más eficaz que Gu, que es un hombre primitivo, o puede llegar a ser un hombre primitivo. Claro, claro. Un homínido es un hombre Los antropopithecus son los primeros homínidos, después siguieron los australopithecus, los habilis, los erectus y los sapiens. Yo ya sé por qué lo eligió, porque era el más parecido a él.
¿Oíste eso? Sí, ¿Puede ser? Quizás no lo más parecido, pero tenía una similitud. Digamos que ese dios era un dios maligno y perdió la batalla, quedó en pedazos y está buscando reconstruirse, pero no encuentra cómo. Cuando encuentra a Bu, en él encuentra esa conexión. Quizás Bu era un ser maligno, bueno, no maligno, pero pues la tribu en donde él vivía lo echaron porque ustedes no es bueno, se viene aquí a joder. Entonces lo echaron y encontró esa conexión. Y bueno, ahí quizás hacen equipo y Bu vuelve a esa tribu, se va dueña de la tribu. Bueno, ahí hay una historia. Entonces, con una idea de Fernando, cualquier tipo con superdotado, cualquier superdotado coge esa historia y la saca. Pero no es porque sea el más parecido, sino porque Dios vio que común podía desarrollar lo que ha perdido. Que tenía más potencial. Que tenía más potencial, y entonces él dijo, pues yo sigo desarrollándolo, porque si tengo otro encuentro, pues yo tengo seguro que es común, y no lo voy a perder otra vez. ¿Qué está pasando aquí? Que Fernando está conociendo más a su personaje. Sí, es lo que está pasando. ¿Cierto? Sí. De alguna manera estás conociendo cositas que de pronto le pueden servir. Y todos estamos haciendo un ejercicio de imaginación. Y todos estamos imaginándonos. Seguramente que la figura de ese Dios para todos es diferente y la figura de Bu para todos es diferente. Pues estamos como con el incendio de... Exactamente. El incendio de las vecinas del estudio. Imaginándonos cosas. Entonces, así es la cosa, así es como funciona estimular la imaginación con un personaje, con unos sentimientos. Entonces, empecemos por ahí, pero empecemos a construir ya, no desde miedo. Empiecen a escribir cualquier cosa. Iremos hablando sobre esa idea y esa idea puede evolucionar y puede pasar de una cosa a otra. Y de pronto encontramos la línea, esta es, aunque desechemos otras líneas que nos imaginamos. ¿Cuántos escritores hay que empezaban a escribir? Sí, claro. Entonces, Bravo, que ahora encontraron el libro que él había desechado y resulta que no está mal. El libro que él había desechado por malo y ahora resulta que no está mal y lo van a publicar, no lo han publicado. cuando yo me voy a encontrar como 7 libros que no están malos, como uno cree. Pero si yo no me enamoré de ellos, pues no sigo con ellos porque sé que no los voy a sacar adelante. Y si lo saco es por inercia, por pereza, por terco, pero no sino porque el libro tenga vida propia. El libro tiene que tener vida propia. ¿Qué más? 4 para 5. Eso es las 5. Si alguien quiere hablar más sobre decir cosas, yo estoy cansado. No, mentira, de decir cosas que sirven. Contarle que uno va a terminar en Gustavo. ¿Cómo? Contarle que uno va a terminar en Gustavo. En cualquier momento aparece de ahí en algún libro de eso. Muchas gracias por su asistencia. Aplauden. Sí. Y el antagonista es el protagonista es Fer. Los twist ahí. Clarito.
Sí, eso hace mucha falta. Hay que traer el plástico. Eso le iba a verde, que me daría y le puso piedrita. Sí, quería que solo 30 Sí. Bueno, ¿cuánto que le dimos a ver? Tampoco. ¿Qué pasó? Perdón, yo quedé con alguien el lunes. Tengo la impresión de que tengo una cita el lunes.